Unas acotaciones de inicio. Este trabajo se desprende, es un muy breve extracto de mi tesis doctoral. La tesis recién la presenté en mayo pasado y la idea de la tesis es hacer un ejercicio integral de filosofía de la tecnología. Para términos de la exposición del día de hoy, debo hacer esta distinción inicial. No marcaré ninguna diferencia conceptual entre técnica y tecnología, entonces entenderemos por técnica lo mismo que tecnología, porque de suyo el tratamiento daría para otra exposición. ¿Sí? Bien, entonces quisiera empezar con una muy breve pregunta, no para que la respondan, sino simplemente para que la reflexionen. Y es muy concreta. Ciñéndonos al recinto en el que estamos, quisiera que señalasen o pensasen en alguna cosa que no estuviera vinculada a una cuestión tecnológica, que no fuera un derivado de, al margen de quizá el aire que estamos respirando o nosotros mismos, a no ser que seamos resultado de in vitro, pero fuera de ello, ¿qué podrían identificar o señalar de manera muy puntual que no tuviera un proceso, un desarrollo tecnológico detrás de él? Es nada más para que reflexione. Bien. No podemos no elegir a la tecnología como forma de vida. Es la tesis fundamental que a través de las siguientes líneas se pretende defender. El hecho de que resulte una fuerte aseveración no puede o no debe limitarnos al momento de pretenderla expresar, pues finalmente es un acerto, manifiesta una creencia en la cual estamos profunda y totalmente claros respecto a su validez. Entonces, bajo el entendido de que no podemos no elegir a la tecnología como forma de vida, es que requerimos, y aún más, es que clamamos ante la imperiosa necesidad de una filosofía de la tecnología de carácter integral. Es de tal manera que la presente intervención será desarrollada en dos movimientos. Uno primero, en el que la propuesta inicial será expuesta y secundará a esta el argumento del por qué tal necesidad actual de una filosofía de la tecnología de carácter integral. Pero seamos cautelosos y vayamos poco a poco, paso a paso. Como corpus de la tesis primera, se habrá de dar seguimiento a una secuencia de argumentos de diversa índole, pero todos ellos, se puntualiza, insertos en una perspectiva filosófica que por momentos matizará hacia lo histórico y por otros hacia lo sociológico. Empero, siempre, siguiendo, creciendo en torno a un eje de naturaleza filosófica. El segundo movimiento de nuestra perorata estará encaminado hacia el apuntalamiento de lo que consideramos una necesidad más que urgente, que ya se hace señalado líneas arriba, a saber, la imperiosa necesidad de una filosofía de la tecnología de talante integral. De tal manera, una vez que se haya expuesto del por qué no es posible que no elijamos a la tecnología como forma de vida, cabe por necesidad lógica el reclamar por una filosofía de la tecnología integral como un insoslayable imperativo existencial de nuestra contemporaneidad. 1. Toda vez que el ser humano hace acto de presencia en la existencia, se relaciona de manera inexorable con aquello que no es él, es decir, con el exterior, con el medio, entendiendo por este el mundo de los otros humanos, las realidades materiales por estos creadas y el mundo propiamente natural. Históricamente, como especie, hemos traducido y hemos adaptado, hemos transformado y producido, adaptado al afuera, que ya se mencionó, el que no es yo, nosotros, es decir, el medio, y de este, los otros hombres, las otras mujeres, las realidades materiales por estos creados y el mundo propiamente natural. La incolumidad de lo que natural otrora fue, por el humano ha sido trasegada, mutada, reconfigurada de modo tal que ahora es, en prima instancia, manifestación desde sí para objeto de fin y uso. Humanos, el mundo material por estos creados y el mundo propiamente natural no son sino la proyección teleológico-tecnológica de la humanidad. Y señalamos manifestación, pues todo el constructo humano es la trascendencia de su interior que encuentra eco en el exterior, en el cual toma forma, corpus y se incorpora al mundo humano y se funde con el natural, y en los cuales, con tal arribo, se amplían las posibilidades desde el interior del hombre o mujer hacia el exterior de los humanos. El tiempo de la espera se ha reducido y la cercanía lo está más que anteriormente. El mundo definitivamente no es el mismo y no lo será en lo sucesivo,
y no lo será en la medida no solo en que de por sí es cambiante, sino que hay un factor que se suma a su ya cambiante devenir, y tal factor resulta ser una suerte de catalizador de dicho devenir, y aquel es el ser humano, y con este, su tecnología, su forma prístina, humanamente hablando, de hacer su vida. Transformando y produciendo, según sus propias directrices, modificando lo que de suyo es cambiante, el mundo, añade a este rápidamente un nuevo modelado, reconfigurándolo según su ser necesario, según su ser saber, según su ser acción y finalmente según su ser sensible, es decir, según cierta inexorabilidad, cierto tipo de saber, cierto tipo de acción y finalmente cierta sensibilidad. Hemos moldeado, modificado a placer el mundo, en el sentido extenso de la palabra, no solo para protegernos o salvaguardarnos, sino que hemos impreso en esas transformaciones el carácter de lo eficiente y lo ineficiente, pero también el de lo placentero, del gusto, de lo agradable y de lo desagradable. El conseguir tal adaptar, tal transformar, y que esto último resulte no solamente eficiente, sino también placentero, sea a la vista, al gusto o a cualquiera de nuestros sentidos, requiere de un saber, de un conocer, es decir, de una relación, de una interacción entre el sujeto y el objeto, relación desde la cual el sujeto sustrae, aprehende las cualidades del objeto. Con ello, se aprende, se conocen los objetos y el mundo, y en una segunda instancia, se entiende el quid de cada uno de aquellos y del mundo, finalmente. Sapiente de lo anterior, el humano da un giro a tal saber para ser utilizado a fin de generarse las condiciones propiamente humanas, tales que le permitan vivir humanamente. En un segundo momento, se ha iniciado un transformar, un producir, con miras allá no solo a través de tales haceres el provocar las condiciones fundamentales de la supervivencia, de la existencia orgánica, sino a ser propiamente ser humano, es decir, a proyectar, a materializar todo aquello que a través de la imaginación y la estructura simbólica sea posible llevar al cabo. Es así, cito, que nuestro mundo pronto se convierte en un sistema en el cual la telefonía, los automóviles, la luz eléctrica, los ordenadores son formas de vida en el sentido más poderoso. La vida sería imposible sin ellos. Fin de la cita. Yendo un tanto más allá del autor estadounidense, he referido a Landon Wiener, nos atrevemos a señalar que humanamente hablando, la vida no sería llevadera sin la tecnología, y en tal sentido, y en otro arrebato de irreverencia, nos atrevemos a parafrasear a Ortega y Gasset y señalamos que yo soy yo y mis tecnologías. Es lo anterior posible gracias a la tecnología, por lo que afirmamos que no podemos no elegir a la tecnología como forma de vida. La interacción con los objetos, los procesos y las ideas retroalimentan de manera simbólica el universo, la experiencia del humano, para con ello expandir a este y así complejizar la realidad humana en la medida en que las posibilidades del hombre se multiplican, trascienden su solo ser ahí, y se ve proyectado, en tanto que especie, al vasto infinito de su capacidad imaginativa y a la par de esta, de transformación y producción de objetos, procesos e ideas, y en última instancia, de su propio mundo. Es la tecnología compañera del humano, médula del mismo, condición sine qua non de este. En otras palabras, y parafraseando a Heidegger, el humano es un ser para la tecnología. Cito: sin los sistemas sociotécnicos, nosotros no existiríamos como especie humana. Fin de la cita, recitado a Klein. La tecnología resulta ser, pues, la materialización de los valores, de las aspiraciones humanas, con lo que se trasciende la noción de meros objetos para fines, o sea, medios. Y siendo así, es que aquella toma diversas formas, diversos matices, que abarca todo el espectro del logos, del pathos y del ethos humano, objetos, procesos e ideas. De tal manera, cito, que la tecnología moderna toca casi todo lo vital de la existencia del hombre, lo material, lo mental y lo espiritual. De hecho, ¿qué del hombre no está en ella involucrado? Fin de la cita. Sería sumamente reduccionista y primario el asumir, el concebir a la tecnología como un mero medio. De modo que, cito, el desarrollo de las invenciones demuestra que la tecnología moderna no puede ser reducida ni a simplemente habilidades inventivas ni a la mera aplicación del conocimiento científico. Fin de la cita. La idea, pues, de la no elección de la tecnología como forma de vida es en toda su concepción simplemente imposible. Como el mismo Rapp, cuando se refiere a Ortega y Gasset,
cito, ser humano es poseer tecnología. Y es que una forma de vida entendida como tal solo es posible a partir del ámbito de lo humano, de lo simbólico y con ello del espectro tecnológico. Es así, cito, que a medida que se entremezclan en la estructura de la existencia diaria, los artefactos, las técnicas y los sistemas que adoptamos modifican sus cualidades utilitarias para convertirse en parte de nuestra humanidad. Fin de la cita. Es por eso que amamos nuestro auto, queremos nuestro móvil, o confiamos la educación de nuestros hijos, como desde hace años se hace, a la niñera por antonomasia, la televisión. Aunque más recientemente una joven con mayores alcances haya llegado para generarle cierta competencia, la computadora y su red. El ser humano está condicionado, predeterminado a modificar, a transformar y producir su medio con él mismo, y ello lo consigue transformar y producir su medio con él a sí mismo, y ello lo consigue a través de la tecnología. Es en tal tenor, al estar detrás de todo humano, no es posible señalar que la tecnología sea neutral. Craso error sería hacerlo, ya que, como señala Heidegger, cuando del peor modo estamos abandonados a la esencia de la técnica, es cuando la consideramos como algo neutral, porque esta representación nos hace completamente ciegos para la esencia de la técnica. Como se mencionó anteriormente, esta, desde su concepción, trae consigo una carga valorativa en función del bagaje interno de quien la concibe. Es así que el señalar que la tecnología deshumaniza resulta ser una rotunda contradicción. Pues ¿qué hay más humano que lo que éste genera, y en donde él proyecta y amplía sus posibilidades? En el orden de la materialidad y con sus objetos, y en el orden de la expresión simbólica, con los procesos y las ideas, es un constante flujo de usos, de haceres y de conocimientos que convergen para trascender las limitaciones propias del ser humano por la naturaleza impuestas. No es posible para el ser humano quedarse quieto. Ser y estar conscientemente activo y productivo son fundamentales para la existencia humana. Fin de la cita. El humano necesita de manera constante estar en movimiento, activo, el ejercicio de la prueba y el error productivo. Y en ello está el ejercicio tecnológico, que es aquel que finalmente le permite dejar huella en la existencia en tanto que especie. El ser humano no solamente quiere vivir, sino quiere vivir bien y lo que ello sea que signifique, según palabras de Ortega y Gasset. La aspiración a la trascendencia es semilla de cuna en el humano, en tanto que especie, por lo que se rehúsa con toda su energía y creatividad a dejarse envolver y quedar dentro de la esfera de la inmanencia. Es por lo anterior que se ve impulsado a transformar y producir, a modelar el mundo de la física y a generar su propio medio ad hoc a sus aspiraciones, para decirlo en otras palabras, representar e intervenir. Esto es lo que le confiere la certeza de su existencia, su vestigio y la voz que le permite comunicarse entre sí y con el mundo a través del profundo silencio del cosmos. Y es que el marco de la misma historia nos permite observar, evidenciar, que la relevancia de lo tecnológico no ha sido una constante dentro del humano estar en el mundo. Se halla en el orden material más primario, o bien como fruto de la más álgida experiencia de ingenio e imaginación creativa. Es así, pues, cito, el hecho de que todas las épocas de la prehistoria hayan sido caracterizadas como la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Esto sirve para subrayar la preeminente importancia de la tecnología. Fin de la cita. Lo anterior, si nos ceñimos a los tiempos, sin embargo, lo anterior, si nos ceñimos a los antaños tiempos. Sin embargo, nuestra actualidad tecnológica por mucho supera el ámbito característico que entrañan las categorías por RAC señaladas. Siguiendo la misma línea, nos señala RAC que Heinrich Beck considera la tecnología, cito, como la transformación de la naturaleza a través del intelecto. El hombre transforma y cambia lo inorgánico, lo orgánico y su propia naturaleza psicológica e intelectual, de acuerdo a sus metas, en proporción a su comprensión de las leyes naturales. Fin de la cita. Transformar lo orgánico y lo inorgánico es mudar las formas unas por otras, o hacia otras,
otras distintas, formas que en un principio son alimentadas por la naturaleza bajo el acto de la representación o por el juego que a partir de aquellas es posible generar en la imaginación. A partir de la combinación de las representaciones simples entre sí, para morfar, generar otras que ganan en grado de complejidad que ha permeado la vida toda del humano, pues dicha transformación señalada por Beck contempla prácticamente el espectro de todo lo humanamente imaginable. Si ante aquello que como posibilidad solemos trazar en vías del conocimiento, si aquello que como posibilidad solemos trazar en las vías del cuestionamiento, de la duda y de la inquisición, con mayor razón se habrá de hacer ante lo que se nos presenta como condicionante, como no posibilidad de elección. La tecnología es hoy, más que otrora, una realidad omnipresente, omnienglobante, es en muchos casos directriz de las actividades económicas, políticas y sociales. Por ello, es que se torna de toda necesidad forjar una reflexión sistemática sobre qué es aquello que denominamos tecnología, pues el dilucidar, aunque sean ciertos esbozos de respuesta, nos permitirá clarificar un tanto sobre el quid de eso que históricamente ha estado presente con el humano desde que éste se asume como tal, y que en nuestra actualidad existencial pareciera ser el factor determinante, rectora de la vida, de las posibilidades que dentro de esta puede el ser humano actualizar y llevar a cabo. Y es que no es posible que se aleje el asunto como objeto de discusión, de reflexión, si a partir de la tecnología es que se han gestado nuevas formas de nacer, de entrar en la vida, de incorporarse al ámbito del ser siendo en el mundo tangible, concreto, y con la consecuente diversidad de posibilidades. Empero, a la vez que las extensiones del nacimiento o de lo nacido se han extendido, también se han multiplicado las posibilidades o formas de morir, nuevas formas de entrar en la muerte, en las posibilidades de lo muerto. Para decirlo en palabras de Broncano, la tecnología es la capacidad de abrir posibilidades y crear oportunidades. Por último, si reflexionar sobre lo humano tiene la finalidad de encontrar soluciones a las problemáticas que estar inserto en esta condición implica, entonces una reflexión de carácter imperativo es que se debe plantear el humano en tanto que especie, con miras a encontrar las soluciones y las vetas nuevas por donde transitar de manera segura, en paz y convivencia sana consigo y con sus semejantes, a través de eso que llamamos, de ese devenir que llamamos vida, debe ser la reflexión filosófica en torno a la tecnología. No puede, pues, por tanto, ser otra sino la reflexión en su punto álgido, que es la reflexión filosófica, la que se teja en torno a esa matriz actualizadora de lo humano, a saber, la tecnología. Hoy día, cito, la vida cotidiana de los individuos se desarrolla rodeada de artefactos, de paisajes, es producto de diseños urbanísticos y hasta los parques naturales se conservan gracias a costosos procesos de intervención tecnológica en los que operan biólogos e ingenieros. Fin de la cita. Todo ello con el peligro de no estar plenamente conscientes del alrededor, con sus implicaciones y consecuencias, insertados en un sonambulismo tecnológico del cual, si no despertamos, pueda resultar lo impronunciable. Es por lo anterior que consideramos un imperativo urgente y sin reverso el desarrollar una filosofía de la tecnología integral. 2. ¿Qué es un imperativo? Es ante todo un deber o exigencia inexcusable, es decir, aquello que no puede o debe postergarse, que amerita su expedita sujeción a la acción del et nunc. Impulso que no ha de permitirse persuadir o dejarse vencer con miras a la prolongación de su expresión y o ejecución. Lo que se encuentra bajo tal cobijo es lo imperioso o imperiosa, según el caso. En última instancia, hacemos alusión a aquello que es ineludible y que inclusive guarda en sí cierto carácter de urgente de urgencia. Con lo anterior, solo se pretende una cosa única, a saber, dar cuenta de cierta parte del título que nombra a esa breve exposición a modo de justificación del mismo. Siguiendo el tal tenor, nos atrevemos a sentenciar que si por condición necesaria tuviésemos que responder ante la exigencia de un acerto que más extensamente diera cuenta de lo que nuestra realidad hoy día es en un sentido amplio, no hay lugar para la duda que tendríamos que afirmar de manera tajante: no podemos no elegir a la tecnología como forma de vida. Si el acerto anterior es cierto,
Entonces, ante esta avasallante realidad tecnológica, faltan las voces reflexivas que vituperen el quehacer tecnológico, que pretendan visar por sus alcances, por sus consecuencias y sus propuestas. Si en otros periodos de la vida filosófica occidental, que es nuestro marco referencial, se han gestado disciplinas sistemáticas en cuanto a su estudio y reflexión, no acaso más que pertinente, sino urgente, es que se emprenda la reflexión filosófica en torno a la tecnología. Cito: quizá estemos en una situación similar a la de los filósofos del siglo XVII, que reflexionaban sobre el Estado moderno. Ellos mismos formaban parte del estado de construcción, formaban parte del proceso de construcción de la nueva forma de Estado. Quizá es lo que ocurre con la tecnología. Se trata de un nuevo modo de organizar socialmente la transformación de la sociedad, que se está construyendo al tiempo que reflexionamos. Fin de la cita. Estamos en espera, dentro de la burbuja tecnológica, y para entender a esta hay que tomar perspectiva, cuestionarnos, preguntar sobre su qué, pues solo bajo el inquirir es que el ser humano encuentra respuestas y con ellas soluciona sus conflictivas. Es menester, por otra parte, aclarar que criticar no necesariamente implica rechazar. Planteamos que preguntar sobre la tecnología con mayor razón, pues hay ciertas nociones laxas, vagas e infructuosas respecto a lo que ésta es o implica, y uno de esos tentáculos surgidos de la mutación conceptual es que la tecnología ha de ser el salvoconducto a través del cual se habrá de conseguir el vivir mejor, herencia progresista de los siglos XVII y XVIII y del exacerbado optimismo en el umbral del siglo XX. El estudio filosófico de qué es la tecnología, en otras palabras, es estudiar el ámbito más cercano del humano, lo más propio de este, es descubrirse a sí mismo como especie a través del reflejo tecnológico y encontrar en ese ámbito cierta interioridad externalizada. Es por tanto de toda necesidad, cito, que tenemos que investigar lo que representa la tecnología, los principales objetivos que persigue sus distintas ramas, qué tipo de métodos usa, dónde termina su ámbito de aplicación, qué áreas de la actividad humana la rodean, su relación con la ciencia, el arte, la ética. Debemos desarrollar un cuadro completo de la tecnología, en el cual analicemos tantas manifestaciones técnicas como sea posible, porque la tecnología es la primavera en el gran reloj mundial del desarrollo humano. Fin de la cita. A lo largo del primer movimiento de la presente exposición, se señaló con recurrencia que la dimensión tecnológica es una condición sine qua non del ser humano. Por tanto, la incidencia de esta en la existencia en la vida del hombre no puede escindirse de la misma. Friedrich de Sauer cuestionó cómo podrían siglos de renovación tecnológica que han modificado todas las situaciones de la vida dejar intacto al género humano. La respuesta resultaría una perogrullada. La capacidad de incidencia de la tecnología en prácticamente los ámbitos todos de la vida del ser humano obedece a que ella se encuentra precisamente de manera implícita en todas las esferas o dimensiones que del ser humano se pueden distinguir. Es por ello que afirmamos que no podemos elegir a la tecnología como forma de vida, y es por lo anterior que consideramos como un imperativo urgente y sin reverso el desarrollar una filosofía de la tecnología integral. En fin, gracias. Claro que sí, es decir, el tema de la trae como cuestión teórica. Está buena la cuestión de la contribución, naturalmente. Dígame una cosa, amigo. Entonces aquí la tecnología entonces va a sustituir la vida misma y la considera usted, digamos, condición sine qua non para la vida misma. Yo pensé que primero había que tener vida antes de que cualquier otra cosa, entonces ahora parece que la tecnología va aparejada con la vida misma. Va aparejada. Sí, eso es lo que estoy concluyendo, sí, eso es naturalmente que es muy cuestionable. Entonces quiere decir que tampoco la vida, dice usted, no sería válida sin la cuestión de lo de la tecnología.
Y entonces, ¿no cree usted necesario que habría como que redefinir entonces qué es vida, verdad? Porque, perdone, porque yo, bueno, yo estoy más veterano que usted, ¿verdad? Seguro usted va a ver muchas más cosas que yo, ¿verdad? De acuerdo con la ley de la vida, yo debo irme más pronto que usted. Y entonces, pero yo no soy de los que reniega de que dijéramos futuramente va a haber cosas tan extraordinarias como las que ha ocurrido, que yo no me las imaginaba cuando niño y están, y así sucesivamente, ¿verdad? Y usted hace muy bien en ese recorrido así rápido de la cuestión de lo de la historia del hombre, donde se ha ido mejorando y mejorando y mejorando, progresando paulatinamente, pero han habido, los resultados son elocuentes. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es en la cuestión de aparejado con la vida y que la sustituya. Y usted dice que no es un mero medio, y ese estoy citando las propias palabras. Entonces es un fin, y si no es un mero medio, es un fin en sí mismo. Y eso sí que es peligroso, ¿verdad? Entonces me pregunto yo cosas tan elementales. Y usted lo mencionó algo parecido. La computadora sería capaz de suprimir aquel abrazo cariñoso, aquel consejo, dijéramos, maternal de una madre acercándose, dijéramos, a su hijo, tratando de que corrija, dijéramos, en la cuestión de un error. O un maestro abnegado de aquellos que ya, por cierto, se están quedando sin vocación, de los que llegan para que se acerque a su discípulo y entonces sea más comedido, dijéramos, en aquellas actitudes temperamentales o intempestivas del párvulo. Esto no lo sustituye a la tecnología. Eso no se ha inventado nada sobre esa vaina. Y yo no creo que se llegue a tal cosa, pero en fin, usted es bastante atrevido, dígame algo. Primeramente, en ningún momento yo señalé que no fuera válida la vida, en ningún momento señalé que sustituya la vida, y por otra parte... ¿Y qué significa condición sine qua non? Si vamos a pasaje específico en el que menciono lo de la niñera, en todo caso la función de la niñera no es la de dar el consejo abrazador. Lo que yo estoy haciendo es alusión a un hecho fáctico, a una cuestión fáctica, es decir, que prácticamente la gran mayoría de quienes fueron infantes en los 50, 60, 70, 80, 90 y en la actualidad han tenido una niñera y los ha cuidado, y es la televisión. La función de la niñera es esa, cuidar nada más, no dar los consejos. En ningún momento yo he dicho que vaya a sustituir, no. Condición sine qua non. Pensando en el ser humano como una entidad que representa, simbólica, y que inexorablemente tiene este impulso vital por transformar, por modificar su medio. En ese sentido es que es una condición de la cual no podemos prescindir, humanamente hablando, como especie. Hay un ejemplo para mí muy claro, a partir de una novela, de Robinson Crusoe. ¿Qué es lo que hace cuando llega a la isla? Inmediatamente empieza a modificar el entorno. Entonces, en ningún momento yo he señalado... Pero para preservar la vida. Robinson Crusoe lo hace para preservar su vida, no para otra cosa. Diría que sí y no, porque finalmente si nos vamos a ese stricto sensu, nada de lo que hay aquí es obligatorio para preservar la vida. El asunto es que vamos más allá. Si fuera una cuestión de estricta preservación vital, estaríamos en el ámbito del animal, porque el animal hace eso, preservar, modificar para preservar su vida. Pero nosotros hay algo más, hay esta dimensión simbólica de representación que nos permite transformar no únicamente para preservar la vida, y en ese sentido es que afirmo que no son únicamente medios. Una pregunta a propósito de los temas por filosofar, porque evidentemente la tecnología es un asunto muy amplio. Señalaste algunas de las metas al final, sobre todo como que un poquito más claro, pero yo quería que me explicaras un poquito hacia dónde tenderíamos a pensar. Puede ser que el problema sea un asunto lógico. ¿Cuál es la lógica misma del proceso? O sea, ¿cómo es que nosotros edificamos lógicamente máquinas, o las máquinas van a tener que pensar así, o van a hacernos pensar así? No sé, Facebook
construye un modo de sentir, un modo de pensarse, etcétera, ¿no? Uno puede decir también igualmente que la tecnología del frío que tenemos, ya hace rato quería pegar la tecnología del frío, ¿no? Produce que pensemos que determinada temperatura es la idónea, entonces ahí es donde me siento cómodo, donde vivo feliz, etc. Entonces hay una especie de producción pero hay una especie de lógica detrás, pero puede ser que sea eso, que es un asunto procesual, puede ser un asunto de filosofar los productos, puede ser un asunto de pensar, ¿no?, las potenciales transformaciones corporales, anímicas, etcétera, 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 que tenemos nosotros, o transformaciones sobre el mundo, o pensar, por ejemplo, los procesos productivos o los procesos de los productores, porque de pronto uno puede decir, mira, es que esto está tendenciosamente hecho para ganar, como lo dicen, esto no es gratis, esto viene entonces cuando uno dice, bueno, queremos mejorar los procesos de producción del maíz para que Monsanto gane más, ¿no? Entonces puede ser que la lectura sea estrictamente política. Entonces quería preguntarte, porque de pronto como que pensar la tecnología puede ser pensarnos todo, entonces casi estarías pidiendo un sistema hegeliano que intente resolverlo todo, pero por eso quería preguntarte cuál es el ámbito hacia el que tenderíamos. Por eso la insistencia en que sea una reflexión integral, porque a lo largo de la reflexión que yo he hecho de la filosofía de la tecnología, que prácticamente, digamos, es todo el siglo XX y el último cuarto del siglo XIX, lo que llamamos el XXI, son reflexiones a mi juicio sesgadas, y simplemente se dedican a reflexionar una lista de la tecnología, pero no a reflexionarla de un modo integral, es decir, no hacer una ontología de la tecnología, no hacer una epistemología de la tecnología, no hacer una ética o una estética. Entonces, en ese sentido, es que insisto, lo remarco 3 o 4 veces a lo largo del texto, que a mi parecer necesitaríamos reflexionar de una manera holística la tecnología. Por eso, digamos, una sentencia más o menos hegeliana, sí, en el sentido, digamos, que podríamos ver ahora respecto a la tecnología. Y pues que tiene también sus directrices de carácter político. Claro. Entonces, no podemos reflexionar la tecnología únicamente como objetos, porque para empezar no queda ahí. Hay procesos, hay ciertas ideas que tienen cáliz de carácter tecnológico. Entonces, los objetos no solamente se mueven en una dirección o inciden en un solo ámbito. Y ejemplos, bueno, desde la manera en que nos sentamos, ya estamos siendo de alguna forma condicionados a partir del objeto. Entonces, pues sí, quizás sería una cuestión de retro hacia esta noción de los grandes sistemas filosóficos, sistemas como tales, pero sobre un tópico particular. Y una pregunta, perdón por insistir, una pregunta a propósito, porque me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. O sea, hay una medida que puede ser que pensando en una consideración, digamos, desde la fenomenología, a lo mejor lo que estaríamos pensando es el problema de la intencionalidad en cada uno de los objetos tecnológicos. Y no sé si eso valdría para pensar, porque quizás, como eso es una especie de proyecto que viene desde el principio del 20, quizás a lo mejor pensando en Husserl y sus antecesores. Y si una muestra de eso sería la tendencia cada vez a volver minimalista el proceso, volverlo cada vez más pequeño, transformarlo grande, pero cada vez más pequeño, como que es una tendencia de solución, una especie de simplificación que termina generando mutación. No sé si te parece que ese tipo de líneas, por ejemplo, ese tipo de lecturas, sería una alternativa, digamos, dentro de eso para no pensar necesariamente un hegelianismo. Es que precisamente por eso menciono que no es solamente una suerte de medios, porque aquí
aquello que en determinado momento el ser humano considera valioso se ve plasmado en lo tecnológico. Entonces, por ahí señalo que es la materialización de ciertos valores o de valores imperantes. Hacer una lectura de la tecnología es de una manera tangencial hacer una lectura de lo que es el ser humano y de lo que para él es importante en determinado momento. ¿Cómo fue, por ejemplo, posible que reconstruyésemos las formas de vida de culturas desaparecidas miles de años atrás? Hablo concretamente de egipcios, por ejemplo, o mayas, a partir del vestigio tecnológico, porque se construyó todo el discurso de cuál era su concepción vital del mundo, etc. Entonces, lo mismo aplica para el día de hoy. Esa tendencia hacia lo mito, hacia lo delgado, habla de qué está siendo importante para nosotros. Por eso insisto también en algún momento que es la exteriorización de lo interior, de lo que en la conciencia del ser humano concreto es importante y materializa, proyectando. Uno, vaya. Bueno, algo que me llamó la atención es que, bueno, la lectura de Heidegger que he venido haciendo, Heidegger tiene cierto, por así decirlo, la secta, el devenir, por así decirlo, tecnológico que se está viviendo, pero le entra como cierto temor y por eso es que construye y hace la teoría de la reificación o cosificación del ser humano. Pero aparte de esto, considero con lo que se planteaba de la tecnología, igual es un producto social y todo eso, y que igual una silla, por ejemplo, condiciona eso. Entonces, igual entiendo la importancia de crear igual las corrientes dominantes imponen que tal reflejo, deseo, se refleja a través de la tecnología, para se crea un teléfono que tenga camaritas y todo eso. Entonces, la importancia de la injerencia, de una humanización, por así decirlo, es, bueno, voy a hacer un ejemplo, tal vez, un ejemplo más amplio. Por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando se puso la producción antes del ser humano, porque la producción se puso como en fin mismo, igual, y el sistema, el sistema que se aplicaba en Occidente, se pasó a aplicar nada más, casi que igual, nada más que se le omitieron un montón de cosas éticas, porque se suponía que ya había sido superado por la Revolución Socialista Soviética. Entonces, igual se perdió eso, entonces nunca se ha visto un uso, digamos, igual, la tecnología responde a ciertas necesidades mías, y igual, yo sin una computadora y prácticamente no podría vivir ahora. Entonces, igual responde a esas necesidades, pero algo que lo veo como un planteamiento que tampoco ha sido muy tocado y usted lo está poniendo ahora, que es eso, igual si tiene esa facilidad de expresar las circunstancias sociales, entonces cambiar la circunstancia social o no cambiar o adecuar la tecnología para que igual como producto refleje esta preocupación heideggeriana de reflejar el ser ahí arrojado y que le dé la posibilidad bueno, el Dasein, porque ser ahí, digamos, el Dasein debe ser entendido no como ser ahí, sino porque el Dasein en alemán puede significar también como el que no hace nada, el vago. Entonces, pero igual en una contemplativa, pero igual aparte de la tecnología, no solo ser contemplar la tecnología, sino como un método de creación social y, bueno, de quitar la reificación de esa tecnología que ahora ha venido, igual que las corrientes imperantes imponen, por así decirlo, tal vez no ha sido sintético, pero precisamente, y vuelvo a señalar que hay que pensar en términos integrales, porque en efecto hay una línea de uso político de la tecnología. Y ese uso político, pues ya, tú mismo lo has señalado, el siglo XX ofrece muchos ejemplos de cuál fue el uso y cuáles fueron los resultados. Ahora hay que tener claro que lo que en determinado espacio
funciona no necesariamente significa que va a funcionar de la misma manera en otro. Entonces esa también sería una distinción de la tecnología, que yo lo abordo en mi trabajo de tesis, pero desde un punto de vista epistemológico. O sea, hago un análisis del conocimiento tecnológico y hago una serie de categorías, 10 específicamente, que me sirven como principio de demarcación, valga la expresión, para indicar las diferencias entre el conocimiento científico y el tecnológico. Y una de ellas es que el conocimiento científico sirve en ciertos contextos espaciotemporales y ese mismo conocimiento puede no ser utilizado en otro contexto. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, teniendo eso último que usted mencionaba de su tesis, porque ahora parece que están la cuestión de las tesis, está bueno eso. En su interés de hacer una apología de la tecnología, ¿no cree que se le olvidó plantear lo que conlleva de negativo, las fallas que tiene esa tecnología, esa tecnología abrumadora y cada vez más increciendo? Por ejemplo, le puede servir para su tesis. Por ejemplo, la tecnología, sin discusión, es culpable de la masificación del desempleo mundial, no solo tico. Es un problema político en todas partes del mundo, ¿no? Aquí hacen apología en Costa Rica, no, es en todo el mundo. Y la tecnología es culpable bastante de esto. No estoy ubicando solamente la tecnología, son las decisiones políticas y los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la tecnología conlleva esa cuestión del desplazamiento. Y la ilustración viene a ser, observe usted, como la inmensa cantidad, son millones, de personas, hombres y mujeres, en edad productiva, pero lamentablemente no educada en el sentido profesional académico, que entonces se ve fácilmente, dijéramos, desplazada, y lógicamente al ser desplazado, pues entonces no tiene un ingreso. Al no tener un ingreso, entonces hay una desazón vivida cotidianamente en sus hogares. Lo culpable no es la tecnología, disculpe, es que lo culpable no es la tecnología, lo culpable, digamos, aquí el uso que le da el humano a la tecnología, la tecnología o la ciencia. Bueno, porque hay diferencia entre tecnología y ciencia, no se puede demonizar porque igual desplaza, más bien mejor, porque digamos, en Marx hace resultados. Hace un estudio del trabajo, pero más bien a él no le gusta el trabajo, si uno no trabaja, más bien mejor y se la tira pensando. A ver. Bueno, vaya a hacer una carretera, ¿En qué sentido desplaza al ser humano el trabajo? Es porque como la tecnología da un mejor resultado, más rápido y mejor, entonces yo dejo de emplear dijéramos. ¿Y quién desarrolla la tecnología? ¿Perdón? ¿Y quién desarrolla la tecnología? El hombre. Entonces, El hombre la desarrolla, por eso le estoy diciendo de las decisiones políticas. No es más bien que redefine nuestra noción de trabajo. Si pensamos en 70 años atrás, bueno, aquí la mayoría quiero pensar que estudian filosofías, pero si nos vamos a la Facultad de Ingeniería, yo me encuentro así montones de alumnos que estudian sistemas computacionales, que estudian informática y que lo están haciendo con miras a incorporarse en un mercado laboral. ¿Redefine nuestra noción del trabajo? Sí. Se crean otras formas de trabajo, pero caer en esta noción del budismo me parece hasta ingenuo. Pero es que aparejada no las multiplica en la misma intensidad con que creó nuevas. Ahora, históricamente el asunto del paro pues es histórico también. O sea, no viene aparejado con el siglo XIX, siglo XX. Insisto, se redefine nuestra noción del trabajo, se crean otras formas de generar trabajo, porque por más máquina que haga, la máquina por sí sola no se autogestiona, necesita un sujeto que le dé mantenimiento, etc. Entonces,
la noción del trabajo, de uso de las manos, creo que es lo que tendríamos que pensar más bien. Hay una tendencia a que quizá el trabajo ya sea de orden intelectual, ¿no? En otro sentido. Bueno, yo sé que podemos quedarnos aquí, hablar de la tecnología todo Sí, el día, esto sería pero interesante. la máquina en la que hablaba Hansel parece que no funcionaría igual a las 2 de la tarde que tenemos que volver. Los que puedan venir, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte aquí.